Nuevamente a este módulo de ecografía musculoesquelética. La anterior clase vimos hombro, hoy vamos a ver todo lo que se refiere a codo, ¿sí? Van a ver que es un poco más dinámico, es un poco más fácil, porque es fácil de ver y de palpar, ¿sí? Todo lo que yo les voy a decir van a poder palpar. ¿Qué pasa con nuestra agenda del día? Lo mismo que se va a ocurrir en otras articulaciones, nosotros por otras zonas musculoesqueléticas tenemos que ver cuáles son las principales indicaciones para hacer la institución, cuál es el protocolo de estudio aconsejado para que ustedes puedan tener un trabajo sin que se olviden de lo que importa en un estudio ecográfico. Vamos a hacer el repaso anatómico, vamos a ver cómo es la técnica ecográfica, vamos a ver imágenes de solo anatomía normal y finalmente vamos a ver hallazgos patológicos. Si ustedes, cuando les manden las derivaciones de los pacientes, van a encontrarse con muchos diagnósticos, ¿sí? Pero a la hora de la hora, la principal causa para hacer una ecografía de hombro es el codo doloroso. ¿Por qué duele el codo? ¿Por qué duele el codo? Bueno, puede haber una injuria en el músculo, en el tendón o en el ligamento. Y según la injuria, veremos cuál es la patología subyacente. También pueden ocurrir atrapamientos nerviosos, derrame articular, como mencionaba bien la doctora, sinovitis, ¿sí? Bursopatías, porque es una zona donde también podemos encontrar bolsas sinoviales, lo mismo que habíamos visto a nivel del hombro. ¿Alguien ya hizo alguna ecografía de codo alguna vez? ¿Alguien tuvo una patología de codo? ¿Alguien vio a algún paciente con dolor en el codo? ¿No? Bueno. Este es el protocolo de estudio, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que hacer cuando inicien la evaluación ecográfica. Es simple y es claro. Primero, siempre la cara anterior del hombro, ¿sí? Segundo, cara lateral del hombro. Tercero, cara medial, ¿sí? Y cuarto, cara posterior. Esto está puesto así por comodidad del paciente, pero el paciente va a estar sentado frente a ustedes, quizá con el codo en principio en extensión, y ustedes van a empezar el estudio en la cara anterior. Luego van a ver las caras lateral y medial, que bueno, eso es indistinto, pueden empezar por la medial y luego la lateral, no hay problema. Pero la cara posterior verla al final, porque van a requerir que el paciente se sitúe de otra forma, ¿sí? Empecemos por la cara anterior. Vean esta imagen. Vean esta imagen en 3D. Quiero que tomen mucha atención al húmero, en su parte distal, al radio y al cúbito. Esta es una vista anterior, es una vista frontal de la articulación. Húmero, radio cubital, ¿sí? Quiero que ahora fijen su atención en esta parte, en la parte distal del útero, ¿sí? Esto se llama paleta humeral y es la que nos ofrece las imágenes más importantes o las estructuras más importantes para nosotros poder distinguir o distinguirlas en ecografía. Fíjense esta protuberancia redondeada. Esto tiene un nombre, se llama capítulo, ¿sí? O capítulo. Fíjense cómo le continúa esta cresta, que se llama cresta trocleocapitular, porque le sigue una excavación. Fíjense esta excavación que tiene forma de V, que se llama troclea. Les repito, capítulo, cresta trocleocapitular y troclea humeral. Troclea, forma de V, capítulo redondeado y la cresta que sobresale acá. Si se fijan, además el número, en la parte medial es más prominente, ¿sí? Y en la parte más lateral no tanto. Pero además, quiero que se fijen estas dos excavaciones o fosas que se ven claramente. Una está ubicada justo por encima de la troclea humeral. Se llama fosa coronoidea, ¿sí? Es una fosa
bien pronunciada, es más grande que la que está a su lado, que es la fosa radial, que lleva el nombre de la zona donde se encuentra. Fíjense que acá estamos en el eje radial, por tanto es la fosa radial, fosa coronoidea. Quiero que graben la situación en la que se encuentra. Si ustedes pondrían el transductor a este nivel, hacia el lateral tendrían una imagen redondeada que corresponde a eso, que es el capítulo. ¿Sí? Por encima tendrían la fosa radial y hacia medial tendrían la fosa coronoidea y por debajo la tróclea. ¿Sí? Entonces, recuerden esta imagen por favor, porque es lo que vamos a poder ver claramente en ecografía. Entonces, capítulo o capítulo, tróclea, cresta trócleo-capitular, fosa coronoidea y fosa radial. ¿Sí? Muy bien. Veamos cúbito y radio, las otras superficies articulares. Fíjense la forma del cúbito y la forma del radio. Quiero que se fijen esta forma. ¿Sí? El cúbito ofrece dos superficies articulares, es decir, una mayor que se llama escrotadura troclear, que es esta, que está señalizada con el número 1 en amarillo. Fíjense que si lo ven de lateral, tiene esta forma de escrotadura, también se llama escrotadura mayor. ¿Y por qué se llama troclear? Porque va justo a articularse a la tróclea que vimos hace un rato. Cuando ustedes hacen este movimiento de flexión, la escrotadura troclear y esta prominencia justo van a articularse con la fosa. ¿A qué nivel está? Si estoy hablando de cúbito, ¿qué fosa estaba por encima? Lo vimos recién. ¿Qué fosa estaba? ¿Fosa coronoidea? Fosa coronoidea. Muy bien. Fosa coronoidea a la altura del cúbito. ¿Para qué es esa fosa? Para recibir algo. ¿Y qué recibe? Esto. ¿Sí? Esta prominencia ósea. Entonces, además tiene una escrotadura radial o escrotadura menor. Fíjense esta escrotadura. Esta depresión. ¿Sí? Esta es la escrotadura menor o radial. Proceso coronoideo, se lo van a ver mejor de lateral, como hay como una prominencia aquí, como un labio que sobresale. ¿Sí? Este es el proceso coronoideo. Y además, otro dato importante, la tuberosidad cubital, que es esta zona de acá, que es donde se inserta el braquial, que es un músculo que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con el radio? El radio, si se fijan, tiene una superficie articular redondeada. La cabeza es bastante esférica, vamos a decir, y tiene un cuello, que también importa, que lo vamos a poder ver luego en la ecografía, y una prominencia, o sea, fíjense esta prominencia. Esa prominencia tiene un nombre, se llama tuberosidad radial. ¿Sí? ¿Por qué es importante la tuberosidad radial? Porque ahí se inserta el tendón distal del bíceps. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos al músculo bíceps y a su tendón proximal a este nivel. ¿Sí? Vimos que el tendón del bíceps a nivel proximal tenía dos porciones, una larga y una corta. Nosotros evaluábamos la porción larga en la ecografía de hombro a nivel anterior. A nivel distal el bíceps finalmente termina en un solo tendón que se inserta en el radio, en la tuberosidad radial. ¿Por qué importa eso? Porque quizá en algún momento ustedes tengan que evaluar a un paciente con ruptura tendinosa del bíceps y entonces van a tener que buscar el tendón. Para eso tienen que saber dónde está inserto. Por eso es importante. ¿Sí? Si bien es algo bien traumático y bastante grosero, pero necesito que aprendan esto, ¿sí? Porque por lo menos lo tengan en mente. Sigamos. Yo ya les había mostrado esta imagen. Húmero es parte distal, capítulo, cresta trócleo-capitular, tróclea en forma de V, ¿sí? Fosa coronoidea, fosa radial. ¿Qué tiene en su interior? ¿Qué creen que es esto? ¿Qué creen que es? ¿A qué se le parece? Grasa. Es grasa. Esto se llama paquete graso coronoideo y paquete graso radial. ¿Sí? Lo vamos a poder ver en ecografía. Y algo muy importante, que lo van a ver en esta imagen, fíjense, ven esta membrana rosada, les voy a decir, aunque algunos me digan no es rosada.
esta imagen, ¿ven esta membrana? Sí. Esta es la membrana sinovial. La membrana sinovial está debajo del paquete graso. Fíjense cómo la grasa está por encima de la membrana sinovial. Entonces, ¿qué significa? Que si esta membrana sinovial se inflama porque el paciente tiene artritis, porque tuvo un traumatismo, porque tuvo una infección, el líquido lo vamos a ver debajo del paquete graso. ¿Sí? Eso es importante, lo vamos a ver en ecografía. Esta otra imagen, vean esta imagen en amarillo. Esa imagen en amarillo representa la cápsula articular. ¿Sí? La articulación se contiene en su lugar y se protege gracias también a la cápsula articular. La cápsula está por encima del paquete graso. ¿Sí? Entonces, el paquete graso coronoideo radial es extrasinovial, ¿sí? Extrasinovial, pero intracapsular. ¿Sí? Pregunta de examen. Esto es importante porque cuando ustedes vean el derrame articular en el codo, tienen que saber dónde buscar el líquido y entender que el líquido está ahí, porque anatómicamente la membrana sinovial está debajo de la grasa y la cápsula cubre a todo eso. Ahora van a ver qué está haciendo. Paquete graso coronoideo, paquete graso radial, membrana sinovial, cápsula articular y receso sinovial, que ahora lo veremos. Hablemos un poco de los músculos. A este nivel nos importan dos músculos sobre todo. Uno, que es superficial, que es el músculo del bíceps, el bíceps braquial. Este músculo está cubriendo a toda la zona, en la mayor parte del brazo, ¿sí? Pero tiene el tendón distal que termina más o menos a la altura del codo. El músculo braquial que es más profundo y está pegado al húmero, ¿sí? Que es este de acá. Por eso no lo van a ver bien. Este es el braquial más pegado al húmero y este es el bicipital con sus dos porciones, sus dos cabezas. ¿Sí? Quiero que vean algo, quiero que además vean cómo el bíceps está acompañado del paquete vasculonervioso a este nivel. Cómo viene la arteria braquial, viene por la parte más medial, se hace más central, y luego el nervio mediano, ¿sí? Que también lo vamos a poder estudiar en el corte ecográfico. Y ahora lo que les interesa. Codo anterior. Yo les había dicho que son 4 pasos simples. El primero es evaluar la cara anterior. ¿Sí? Paso 1, cara anterior. Fíjense cómo está puesto el transductor. Eje corto, eje transversal, a la altura de la pared humeral. Fíjense. El paciente está sentado, en general, frente a ustedes, del otro lado de la camilla, con el brazo apoyando sobre la camilla. Si quieren, pueden poner ustedes una almohadilla debajo para que el paciente esté más cómodo. ¿Sí? Y el transductor en eje corto. ¿Sí? ¿Dónde debería estar la señalización? Es indistinto. Se aconseja que esté hacia el lado del paciente, o sea, que mire hacia el paciente, hacia el lado interno, pero si lo hacen del otro lado, es solo una cuestión de que ustedes escriben. ¿Sí? No cambia mucho eso. Pero si quieren, déjenlo hacia el lado interno. ¿Qué pasa? Esta es la primera imagen que tienen que obtener. Cuando nosotros hagamos la parte práctica, yo les voy a pedir que me graben al menos 5 imágenes y de la primera tiene que ser esta. ¿Por qué? Porque es una imagen panorámica del codo en su vista anterior y podemos ver todas esas estructuras que vimos hace un momento en la anatomía. ¿Sí? Quiero que se fijen esta imagen lineal hiperecogénica, ¿a qué corresponderá? ¿Qué les parece? ¿A qué les recuerda? Al número. Ustedes están a esta altura, fíjense, están a esta altura en este transversal. Entonces, lo primero, ¿cómo se llamaba esa prominencia redondeada que estaba hacia la parte más externa del codo? Capítulo o capítulo. ¿Sí? Es parte del húmero, es una prominencia redondeada, una protuberancia redondeada, que se llama capítulo. ¿Qué le seguía al capítulo? ¿Cuál era la parte más medial, en forma de V? Fíjense, en forma de V. La tróclea. La tróclea humeral. ¿Qué separaba el capítulo de la tróclea? La cresta. La cresta, perfecto. La cresta trócleo-capitular. Pero además, quiero que se fijen en esta imagen,
estamos bien, fíjense que estamos evaluando la de inferior hacia o de profunda hacia superficial, ¿no? Ya vimos este reborde óseo, esta imagen hipergogénica lineal que me habla de la margen ósea. Ya sé que este es el capítulo, esta es la trópea y esta es la cresta y esta es la trópea. Por encima ven esa imagen hipergogénica. ¿Qué creen que es? ¿Qué descansa sobre el hueso en general? ¿Qué recubre el hueso en una articulación? El cartílago articular, muy bien. Esto corresponde al cartílago articular, se ve siempre anecoico y debería verse como una banda lineal, ¿sí? De esta forma. Esto que está por encima, esta línea hiperecogénica, corresponde a la cápsula articular. Entonces, fíjense, acá se les señalicé en negro el cartílago humeral y en celeste la cápsula articular, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero doctora, yo no veo ninguna fosa. No, no la ven porque para ver las fosas tienen que subir un poquito, tienen que llevar su transductor hacia el proximal. Fíjense que ustedes están a esta altura, ¿no? Las fosas están más arriba. Entonces, para ver las fosas tenemos que hacer un barrido más hacia el proximal. Pero sigamos en esta imagen. Acá hay un músculo, ¿sí? Acá hay aponeurosis, acá hay aponeurosis, acá hay otro músculo y acá hay otro músculo. Este músculo triangular es el músculo braquial. ¿Se acuerdan que yo les dije? Hay un músculo que está pegado al húmero, que está sobre el húmero. Es el braquial. Este es el braquial. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿y el bíceps, doctora? ¿Dónde está el bíceps? No lo veo porque es más superficial. Por eso no lo estoy viendo acá. ¿Sí? Pero sigamos. Acá les puse como para cuando ustedes revisen, ¿sí? Las diapositivas, cuando quieran repasar. No se los dice acá, pero lo que tienen que encontrar es el capítulo, la trópea, la cresta, el cartílago y la cápsula. ¿Sí? Muy bien. Sigamos en la parte anterior. Entonces, en la parte anterior ya vi el reborde óseo, vi la cápsula articular, vi el cartílago hialino, ¿sí? Pero tengo que identificar a ese nivel el nervio mediano, porque el nervio mediano, después de nacer a nivel cervical y hacer su recorrido por todo el brazo, pasa, fíjense acá, por eso les puse esta imagen. Fíjense como el nervio mediano, esta imagen que está pintada en amarillo, pasa por el centro del codo, ¿sí? Y siempre se acompaña de una estructura vascular, ¿sí? De una arteria, la arteria braquial. Entonces, esto lo podemos ver en la ecografía. ¿Cómo se ve? Acá. Esta imagen cadavérica les muestra. ¿Ven este músculo de acá? Triangular, más o menos. Bueno, este músculo es el músculo braquial. Este es el pronador redondo y este es el brachio radial. Este es hacia adentro, hacia la parte interna del codo y este es hacia la parte externa. Esta imagen en amarillo, ¿ven? Es el nervio mediano. Esta imagen es coloreada con un borde rojo es la arteria braquial. Y esta imagen en blanco es el tendón del bíceps, que a esa altura yo ya no veo el músculo, veo el tendón del bíceps, porque el músculo bíceps ya se convirtió en tendón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo veo la ecografía? Así. ¿Recuerdan esta imagen? Sí, estamos a nivel del codo, estamos en una vista anterior. Ya vimos, ya saben identificar la cortical, el cartílago hialino y la cápsula. Ahora quiero que vean estas dos imágenes. Este es el músculo braquial, ¿sí? Vean esta imagen de acá. No sé si se fijan. Tiene una estructura distinta. Este es el nervio mediano. ¿Por qué sé y estoy segura que es el nervio mediano? Porque al lado hay una imagen redondeada anecoica que corresponde a una imagen vascular. Que si yo le pondría Doppler acá, esto tendría que latir o colorearse de azul o rojo según como tengan el ecografía, ¿sí? Y el tendón del bíceps es este, ¿sí? ¿Alguien no logra distinguir esto? Para que yo se lo señalice mejor. Acá hay otra imagen. Braquial, pronador redondo. En verde es el brachio radial. Esto se movió un poco, pero corresponde a la arteria braquial. Y esto en la literatura lo van a encontrar como un mnemotécnico, como estas siglas
BAM. La B de bíceps, ¿sí? Porque ¿qué es? El tendón del bíceps. La A de arteria y la N de mediano. Fíjense esta imagen redondeada, que como se está haciendo un corte transversal y es un nervio, lo que yo veo son imágenes puntiformes de distinta estructura porque es la conformación anatómica del nervio. Por eso esto, nervio mediano, arteria, tendón, ¿sí? Va. Se puede ver en ecografía, es un lugar donde se puede ver al nervio mediano, ¿sí? Si bien a este nivel no es un sitio muy frecuente de neuropatía, recuerden que el nervio mediano te puede dar neuropatía periférica, sobre todo y más frecuente cuando hay un pasaje a través del túnel carpiano, ¿no? Pero hay algunos pacientes que en el túnel carpiano están bien y que el problema es a nivel del codo, por un osteofito, porque tienen derrame articular, porque algo está lesionando al nervio. Entonces es importante que lo identifiquen. Además, ustedes podrían no quedarse solo con esta imagen, sino ir a buscar hacia más distal. Yo tengo el transductor aquí, ya vi el BAM, si quiero buscar al nervio mediano, bueno, me voy más hacia el distal y puedo hacer un bajito y seguirlo en su recorrido. ¿Sí? Eso lo veremos en la parte práctica. Recuerden entonces, cara anterior, ¿qué les voy a pedir? La imagen panorámica y que me puedan describir todos los reparos de óseos, el cartílago, la cápsula, que sepan qué músculo está por encima, que puedan identificar el BAM acá, ¿sí? Pero además, esta cara nos sirve para ver esto. ¿Ven estas imágenes? Estas dos imágenes hipoecoicas corresponden al nervio radial bifurcado, ¿sí? Más arriba está la arteria radial. Entonces, sepan que en esta vista, que es muy útil, podemos identificar hacia medial el BAM y hacia lateral, hacia la parte radial, el nervio radial y la arteria radial. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda respecto a esto? Sigamos. Codo anterior. Seguimos con codo anterior. Ya vimos todas las estructuras anatómicas, pero la siguiente imagen que voy a querer que me muestren son las fosas. Tienen que ser capaces de poder identificar las fosas radial y coronoidea porque son sitios frecuentes de derrames articulares. Fíjense cómo se ve acá. Acá hay una fosa y acá hay otra. ¿Cómo sé que es una fosa? Primero porque hay una depresión, ¿sí? Segundo, porque esto contiene una imagen hiperecogénica en su interior que ¿qué es? ¿Qué dijimos que es? Grasa. Es el paquete graso. Fíjense, esta es la fosa coronoidea, que es más grande, ¿sí? Que contiene al paquete graso coronoideo. Esta es la fosa radial, que contiene al paquete graso radial. Y acá está el sitio de derrame sinovial. Este es el lugar donde uno identifica el receso articular, ¿sí? Fíjense. Normalmente puede haber un poco de líquido, por lo cual pueden llegar a ver esta pequeña imagen, ¿sí? Esto es normal. Pero cuando es anormal van a ver que se ve francamente la grasa, el paquete graso, empujado hacia superficial. Y además todo cubierto por la cápsula articular. ¿Se acuerdan que les dije? El paquete graso es extrasinovial, pero intracapsular. ¿Qué quiere decir intracapsular? Que la cápsula articular recubre a los paquetes grasos. Muy bien. Continuemos. Una vez que en el corte transversal pude identificar todo eso, el siguiente paso va a ser realizar el siguiente corte, que es el corte longitudinal. Nosotros habíamos dicho que siempre que evaluemos las estructuras tenemos que hacerlo en dos planos, ¿no? Vimos el corte transversal, ahora veamos el corte longitudinal, así, a este nivel. Cuando ustedes tienen corte longitudinal, de preferencia, váyanse o hacia la parte radial o hacia la parte cubital para poder identificar la articulación. Por ejemplo, acá estamos en la parte más cubital, si se fijan, ¿no? Estamos más hacia la parte más cubital del codo. ¿Qué voy a poder identificar? ¿Qué creen que es esto? Visto en un corte longitudinal. ¿Será húmero o será cúbito? Para que razonen un poquito.
tenía una fosa? ¿El húmero o el cúbito? El húmero. ¿Quién tenía una fosa? El húmero. ¿No? Tiene dos, pero a esta altura hay una, ¿no? A esta altura a nivel cubital. ¿Cómo se llamaba la fosa a ese nivel? Fosa coronoidea. Entonces, esta es la superficie humeral. ¿Sí? Recuerden que a este nivel nosotros teníamos la tróclea humeral. La tróclea humeral con la fosa coronoidea, el paquete graso coronoideo, la cápsula articular que cubre toda la articulación, por si ven, como la cápsula articular, esta línea hipercogénica que viene acá, que se continúa hasta acá. Pero esta es una superficie articular. ¿Y la siguiente cuál es? El cúbito. ¿Qué es este? Este es el cúbito. Entonces, en eje largo, a este nivel, yo tengo que lograr identificar hacia proximal el húmero con la fosa y hacia distal el cúbito. ¿Sí? Entre ambos está el espacio articular, que está acá. Y a toda la articulación la recubre la cápsula articular. ¿Qué me importa de esta imagen? ¿Qué tengo que buscar en esta imagen? Que no haya intervalos sinoviales a este nivel. Acá. ¿No? Porque les había dicho que el líquido se busca debajo del paquete gaso. ¿Sí? Muy bien, acá. ¿Sí? Cápsula articular recubriendo toda la articulación. ¿Qué músculo será este? ¿Bíceps o braquial? Braquial. ¿Por qué no el bíceps? Uno, eso, y segundo, porque ya tiene tendón a este nivel. A este nivel ya se convirtió en tendón. ¿Sí? Muy bien. Proceso coronoideo, fosa coronoidea, paquete graso coronoideo, receso articular, línea articular y cápsula articular. Sigamos, pero vayámonos ahora a la parte radial, ¿no? Primer corte, segundo corte, tercero. Acá cubital, me voy al lado radial. ¿Qué tengo que identificar a nivel del eje radial? ¿Qué creen que sea esto? ¿Es húmero o es radio? Húmero. ¿Por qué estoy segura que es húmero? Por la fosa. ¿Cómo se llama esta fosa? Radial. Tiene el paquete radial. Quiero que identifiquen este cartílago hialino, que a este nivel se ve muy bien. ¿Sí? No siempre se ve, pero en el lado radial el cartílago hialino se ve mejor. Además, tengo que identificar el radio. Perdón. El radio. Radio, húmero, fosa radial, cápsula articular. Entonces, cabeza radial, el capítulo a ese nivel se llamaba capítulo. ¿Se acuerdan? Sí. El cartílago articular, la fosa radial, el paquete graso radial, la cápsula articular, cubriendo toda la articulación y el músculo braquial. ¿Dónde está la cabeza radial? Esta es la cabeza radial. ¿Sí? Cuando ustedes vean que está la depresión, eso corresponde al húmero. Entonces, la depresión está acá, la fosa está acá, eso es el húmero. Y van a ver que el húmero, o sea, que el capítulo, ¿se acuerdan? Yo les dije que el capítulo era una protuberancia bien redondeada. Fíjense cómo se ve bien acá eso. Súper redondeado, ¿no? Bien, entonces, paso 1, eje transversal. Paso 2, eje longitudinal a nivel del cúbito. Paso 3, eje longitudinal a nivel del radio. ¿Sí? Puedo con esas tres posiciones yo puedo confirmar mis hallazgos. Sigamos. Tendón del bíceps. Seguimos en el codo anterior. Vean esa imagen. Yo les había dicho que el músculo bíceps es más superficial. Y les había dicho que a nivel distal termina en un tendón. Vean cómo está dispuesto este tendón. ¿Lo ven recto o lo ven oblicuo? Oblicuo. Y si saben que el músculo bíceps viene así, el cuerpo viene acá, y su tendón, así, y su tendón termina así, ¿sí? Así. Yo pongo el transductor acá, ¿será que lo van a poder ver bien?
en ecografía? Por el ángulo. El ángulo. ¿Cómo debería estar una estructura anatómica debajo del transductor? Mejor a cero. Es perfectamente perpendicular. Si yo pongo mi dedo así y pongo el transductor ahí, lo voy a ver perfecto. ¿Por qué? Porque los haces que se emiten del transductor están cayendo perpendicularmente a la superficie ósea. Y cuando reboten los haces, también lo van a hacer perfectamente. Y voy a captar una imagen muy buena. Pero si la imagen o si la estructura es oblicua, ¿qué veo yo? Anisotropía. Les hablé de anisotropía la anterior clase y les dije que la imagen podría verse más hidrofoica, era difícil de encontrar. Eso pasa con el tendón del bíceps. Cuando ustedes sean expertos en hacer músculo esquelético, van a ver que hay clases enteras del tendón del bíceps, porque no es fácil de encontrar, no es fácil identificarlo por esta disposición, ¿sí? Pero si no sé cómo está lejos anatómicamente, quizá eso me ayude. Digamos, lo primero que les había dicho, cuando ustedes ponían el transductor en eje corto, así, yo les había mostrado el bambú, ¿no? El B de qué era, la letra B de qué era, de bíceps. Entonces ya la visto ahí el tendón del bíceps. Pero ahora lo vamos a ver en su ejemplo. Entonces, voy a posicionar mi transductor en eje largo, pero voy a tratar de seguir las líneas o la disposición del tendón. Si yo sé que el tendón va de medial a lateral y que se inserta, ¿en dónde se insertaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije? ¿Radio o cúbito? ¿Dónde se inserta? Radio. ¿Cómo se llama esa prominencia? Tuberosidad bicipital. Entonces, fíjense que todo tiene sentido. El tendón del bíceps en el radio se inserta a nivel de la tuberosidad bicipital. Entonces, las fibras están dispuestas así, de forma oblicua. Yo voy a poner mi transductor de esa forma, ¿sí? Voy a poner... ¿Y qué otra cosa podría ayudarnos a ustedes a saber que están frente al bíceps? ¿Qué estaba al lado de... en el mnemotécnico BAM, ¿qué estaba al lado de la B? La B. Cuando ustedes estén buscándolo al tendón a este nivel, busquen esa referencia anatómica, busquen la arteria, ¿sí? Fíjense, ustedes aquí pueden ver el tendón. Alguien me puede decir, doctora, está acá el tendón. ¿Cómo se ve el tendón? ¿Cuál era la imagen típica del tendón en ecografía? Ecogénica. Fibrilar y perecogénica. ¿Qué quería decir eso? Que tenía líneas paralelas, ¿no? Entre sí y perecogénica. Vean una imagen a este nivel, ¿alguien lo ve? Ven una imagen lineal con fibras paralelas y perecogénicas. Es difícil, va a ser difícil. Pero está acá. ¿Ven esto? Este es el tendón del bíceps a nivel distal, ¿sí? El corte tiene que ser longitudinal y oblicuo. A este nivel no me estoy viendo en su inserción. Recuerden que el bíceps se insertaba en la tuberosidad bicipital del radio, ¿sí? Para verlo acá, yo tengo que hacer un recorrido oblicuo hacia el radio y llegar a la tuberosidad bicipital. Y algo que les voy a enseñar en la práctica es que hay una forma de exponer mejor el tendón, que es pidiéndole al paciente que haga un poco de flexión. ¿Por qué? Porque así tensa el tendón y se ve mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan que les dije? La arteria. Si dudan y dicen, no sé si este es el tendón o no es el tendón, busquen la arteria, porque está al lado de la arteria, ¿sí? ¿Qué es esto? Acá está el tendón y acá está su inserción en la tuberosidad bicipital, ¿sí? Bien. Un poco complejo eso, pero traté de hacerlo. En el caso que le pongamos un nombre a la arteria, ¿se marcaría rojo Sí, o azul? es arteria, rojo, si usted lo calibró bien, sí. Porque este es arteria. Bien, ¿sí? Repaso, depende, hay gente que lo calibra al revés. Hay gente que pone azul, depende incluso de cómo, de la dirección que sigue, ¿no? El paso. Hay algunos que ponen que si se acerca, acá no pasa eso. No es que si se acerca o se aleja, la verdad que he visto equipos que lo ponen azul, lo importante es que tenga latido y que marque que sea vascular. ¿Sí? Que en realidad es una ayuda para ustedes,
no están buscando patología vascular. ¿Sí? Que ahí sí que tienen que seguir los lineamientos que les han marcado en las clases que dijeron. O que ya vienen. Ya terminamos codo anterior. ¿Sí? Terminamos codo anterior. Yo sé que vimos muchas cosas para el codo anterior, pero voy a repasar con ustedes en el pizarrón lo que vimos, para que no se olviden de lo que tienen que identificar en el codo anterior. Entonces, el paso 1, ¿cómo ponía mi transductor en el paso 1? Primer paso, entonces, paso 1. ¿Cómo estaba mi transductor? En este corto. Los voy a poner acá, este corto, ¿no? ¿Se acuerdan de la primera imagen? Esta imagen panorámica. Bien. Quiero que me digan, no es perfecto esto. Quiero que me identifiquen lo primero, el reborde óseo. ¿Qué es lo que veían hacia el lado más cubital? Digamos, este es el lado radial y este es el lado cubital. ¿Qué es lo que veían más hacia el radio? ¿Qué prominencia ósea veían hacia el radio? ¿Qué era? Redondeado. Luego, ¿qué venía? La cresta. Luego, ¿qué venía? ¿Qué forma tenía? Por encima del hueso, ¿qué veíamos? Cartílago hialino. ¿Cómo se pintaba el cartílago hialino? ¿De qué color lo veían? Anecoico. Disculpen mi dibujo. Entonces, una fina banda anecoica correspondía al cartílago. Y por encima de él, ¿qué teníamos? La cápsula. Perfecto. La cápsula. Acá había un músculo triangular. ¿Qué músculo era? Braquial. Esta la aponeurosis y aponeurosis. Acá yo tenía un mnemotécnico. ¿Cómo se llamaba? Banda. ¿La B de qué? Del tendón del braquial. ¿La A de qué? De la arteria braquial. ¿Y la N de qué? Mediano. Hacia el lado cubital. Y hacia el lado radial, ¿qué tenía? Arteria radial y el nervio radial que se veía bifurcado. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la primera imagen que ustedes tienen que identificar, ¿no? La segunda imagen que vimos, en este corto vimos esto. Luego, ¿qué otra imagen vimos en este paso? Antes de cambiar el transductor de movilizado. Entonces está todo, ¿no? Lo que me importaba es que puedan identificar al nervio mediano a este nivel, junto con el bíceps y la arteria, y que además puedan identificar al tendón del bíceps, que estaba acá, ¿no? Que era acá se podía ver el tendón del bíceps. Paso 2. Sigo en mi cara anterior, no cambié de cara. ¿Qué es que tenía? ¿Qué es que aplicaba acá? Es el largo a nivel de cubital o radial. Lo que quieran, largo a nivel cubital. Si estoy a nivel cubital, yo voy a ver dos estructuras óseas, ¿no? Dos superficies óseas. Esta imagen que tenía una fosa, ¿cómo se llamaba? Fosa coronoidea, porque estoy a nivel cubital, que contiene el paquete graso coronoideo. Paquete graso coronoideo, ¿no? Y acá, cúbito. Y acá, la interlínea articular, el espacio articular. Y todo esto recubierto por cápsula. ¿Y acá qué músculo está? Braquial. Perfecto. Eso es lo que tienen que saber. ¿Qué sigue? ¿Qué paso le sigue? Sigo en la cara anterior. Eje largo a nivel radial. Muy bien. Y como estoy a nivel radial, voy a ver perfecto más redondeado el. ¿Cómo se llama esto?
capítulo, cartílago hialino, y esto, fosa radial, con el paquete graso radial, y acá, el radio, la cápsula articular cubriendo a la articulación. Otra vez, músculo recto. Estas imágenes, estas tres imágenes, se las voy a pedir para la evaluación del codo anterior. ¿Sí? Sí. Bien. Esta es la cara anterior. Ahora pasemos a otra cara, pasemos a la cara lateral o externa. ¿Sí? Cara lateral o externa. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta de esto? Pasemos a la cara lateral. Esta es una vista lateral de la parte ósea de la articulación del codo. Este es el húmero, este es el radio, porque estamos en la parte externa. Fíjense cómo el húmero a este nivel ofrece una prominencia ósea que se llama epicóndilo. ¿Sí? Epicóndilo. Por debajo de la articulación del codo con esta cabeza bien redondeada. La articulación está en su lugar gracias a estructuras blandas que la contienen. Por un lado, esta imagen blanca que es la cápsula articular. Y por otro lado, ligamentos, ¿sí?, que en su conjunto se llaman ligamento colateral-lateral. Este es el conjunto o complejo ligamentario colateral-lateral. No está dividido, ¿sí?, que se divide en dos porciones, fíjate, entre dos, una que es más posterior y una más anterior que se une con el ligamento anular, que es este. ¿Sí? Además, el codo tiene este ligamento anular que contiene al radio en su lugar. ¿Sí? Este ligamento no lo vamos a poder ver por ecografía, pero sí a este, o a este complejo. ¿Cómo se llama ese Complejo ligamentario o complejo ligamento colateral-lateral. Lo van a encontrar en todo lado como ligamento colateral-lateral. Que es un complejo, la verdad no es uno solo. Miren cómo son dos. Y además se puede ver este, se fusiona con este y lo vamos a poder ver en ecografía, a esa fusión. ¿Cómo se llama? Ligamento anular. Quiero que vean este paquete de este grupo muscular. Recuerden que el antebrazo tiene grupos musculares que van hacia la mano, que cumplen ciertas funciones. ¿Sí? Hay unos músculos que son extensores y hay otros músculos que son flexores. ¿Sí? Los músculos extensores, ¿sí?, extensores del antebrazo, muñeca y mano, convergen en un solo tendón, ¿sí?, que es el tendón común de los extensores. Entonces, ¿dónde se inserta el tendón común de los extensores a nivel del codo? ¿Epicóndilo o epitrópilo? Epicóndilo, pregunta de examen, es muy importante. Epicóndilo, ¿sí? Además, a este nivel ustedes pueden identificar, fíjense, a la arteria radial, ¿sí?, arteria radial y como se bifurca, arteria radial. Estos son los músculos extensores de la muñeca y mano, son varios, no es necesario que se aprendan el nombre de cada uno, porque a nivel del epicóndilo ustedes ven un solo tendón, ¿sí? Pero sepan que ese tendón es la conjunción de varios músculos. Por ejemplo, el extensor radial largo del carpo, corto del carpo, de los dedos, del meñique, cubital del carpo y braquio radial. ¿Sí? Son todos estos músculos, que convergen en un solo tendón. Esto es lo que vamos a ver. ¿Qué le pido a mi paciente? ¿Se acuerdan que mi paciente estaba sentado frente a mí con el codo en extensión? Bien. Ahora yo quiero ver esta parte del codo, por lo cual le voy a pedir a mi paciente que realice una flexión y que me muestre esta parte lateral. ¿Sí? Fíjense cómo el transductor está puesto en eje largo. Entonces, yo voy a empezar mi estudio en eje largo, ¿sí?, porque es más fácil. Eje largo, fíjense, la señalética está hacia la cabeza del paciente, ¿sí?, acá. Entonces, yo voy a identificar primero estructuras óseas que corresponden al húmero, con su epicóndilo. Esta imagen es el epicóndilo y al radio, ¿sí? Ahora, esta es una imagen en corte longitudinal y esta es una imagen en corte transversal. La primera es corte longitudinal siempre, y quiero que vean esta estructura que se inserta a este nivel, ¿sí?
que se los voy a mostrar mejor acá. Vean esto primero, ¿sí? Epicóndilo, radio. Vean esta imagen en celeste que representa al ligamento colateral lateral. El ligamento colateral lateral está por debajo del tendón, ¿sí? Y acá, más grande, está el tendón común de los extensores. La patología más frecuente a nivel del codo es la epicondilitis. La patología más frecuente a nivel del codo es la epicondilitis. ¿Sí? Esto es lo más frecuente. Por eso es importante que identifiquen, que sepan que el epicóndilo está en la parte externa, que en el epicóndilo se insertan los músculos extensores, ¿sí? En un tendón conjunto, y que debajo está el ligamento colateral lateral. ¿Se acuerdan que yo les mostré que el ligamento colateral del complejo ligamentario se unía con el ligamento anular? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que ese ligamento anular rodea al radio? Este es el radio, ¿lo ven? Acá está el cartílago y acá está el ligamento anular. Y si ustedes son observadores van a ver que hay una sola estructura que viene de acá hasta acá. Que cambia un poco de complejidad. Bueno, este es el ligamento colateral lateral que une sus fibras con el ligamento anular. ¿Sí? Pero si no, por lo menos identifíquenme esto, por favor. ¿Lo tienen al tendón? El blanco. Sí, el blanco. ¿Lo pueden ver acá? Sí. Bien. ¿Tienen el ligamento colateral lateral? Sí. ¿Lo pueden ver acá? Sí. Bien. Vean esa leve diferencia de anisotropía entre ligamento y tendón, porque son estructuras distintas. Entonces, ¿cómo van a saber? Y doctora, ¿pero cómo se vio si es el ligamento o es el tendón? Solamente por una diferencia de anisotropía, nada más. ¿Sí? Acá está el tendón y acá abajo el ligamento. Cambia un poco la anisotropía, es un poco más importante. Otras imágenes, si quieren, acá podrían repasar. Fíjense, acá se está señalizando el ligamento colateral lateral, ¿sí? Acá no está señalizado, pero acá sí. Y acá el ligamento anular, ¿sí? Radio, ligamento anular, ligamento anular. ¿Por qué me importa esto? Porque a veces no es un problema del tendón, sino es un problema del ligamento. Recuerden que el ligamento une hueso con hueso. Entonces, el ligamento une estas dos porciones, que es el epicóndilo con el radio. En cambio, el tendón, hueso con músculo, ¿no? A este nivel ya estoy viendo la unión miotendinosa. Bien. Codo lateral. Muy fácil. Solo dos ejes. Empezamos en eje largo, el codo lateral, y luego confirmo mis enlaces en eje corto. Codo medial, a este nivel. ¿Cómo hago? Primero les voy a mostrar mis estructuras anatómicas. Fíjense, codo medial. A este nivel, si ustedes se tocan, la estructura del húmero es más grande. Se llama epitroclea. Por tanto, la patología de este nivel se llama epitrocleitis. ¿Sí? No es lo mismo. Hay algunos autores que ponen epicondilitis lateral y medial. Eso no es válido porque anatómicamente este es el epicóndilo y este es el epitrócleo. ¿Sí? Entonces, cuando hay una inflamación de la inserción del tendón de los músculos de este nivel, se llama epitróclea. Fíjense, epitróclea del útero, ligamento colateral medial o complejo ligamentario colateral medial. ¿Sí? Fíjense otra vez los músculos flexores, ya no son los extensores, son los flexores, ¿sí? Que convergen en un solo tendón y se insertan en la epitróclea. Entonces, ¿qué tienen que identificar? Solo dos estructuras, ligamento colateral cubital y tendón común de los flexores. ¿Cómo voy a ver la imagen? ¿Cómo tengo que ubicar a mi paciente? Siempre primero en este lado le pido a mi paciente que me muestre el codo medial y tengo que, fíjense cómo se apoya el transductor a este nivel. ¿Qué tengo que buscar? La primera superficie ósea que tengo que buscar es el húmero con la epitróclea. Quiero que vean la diferencia. ¿Ven esta diferencia de imagen? ¿Qué creen que sea? Acá negro, acá más blanco. No, es la unión miotendinosa. Esto es músculo.
Estos ya son los músculos flexores, esta es la unión miotendinosa y este es el tendón. ¿Sí? Y acá abajo está el ligamento colateral medial. Señalizado. Primero, reborde óseo del epitropio humeral. Acá estará el cúbito. El tendón común de los flexores, ¿sí? Con la unión miotendinosa y el músculo. Y acá el ligamento colateral medial, ¿sí? O ligamento colateral cubital. ¿Duda respecto a esto? Me parece también que es algo simple para que lo puedan identificar. Es lo único que tienen que saber que acá están los flexores. Sigamos. Y con esto se terminan los 4 pasos. Vean qué simple que es. Era una broma, nada es simple cuando uno arranca, nada es simple. Yo no sé, nada. Codo posterior. Con eso se termina. Tranquilos, que ahí termina toda la imaginación y todo lo que está diciendo esta doctora. ¿Qué me dice? ¿Dónde está? Yo no sé. Quiero ver el Bueno, codo posterior. Codo posterior. ¿Sí? Vean el codo posterior. Este es el húmero. Fíjense cómo le ofrece el húmero una fosa al cúbito. ¿Sí? Esta fosa se llama fosa olecraniana. ¿Sí? Y esto se llama olecrano. Importante porque lo vamos a ver en ecografía. Además, hay un tendón que se inserta, voluminoso, muy importante, que es el tendón del... ¿Qué músculo está acá atrás? Istrisis. Muy bien. Además, hay una bolsa que recubre ese tendón para que no se lastime. ¿Sí? Es la bolsa olecraniana. Fácil. Fosa olecraniana, olecrano, tendón del tríceps, bursa olecraniana o bolsa olecraniana. Esta imagen en amarillo que recorre la parte medial del codo, ¿qué será? Es el nervio cubital. ¿Sí? Es el nervio cubital. Nosotros podemos verlo en su paso a través del canal cubital. ¿Sí? A este nivel lo podemos ver. Y lo vamos a poder identificar. Es un poco complejo también identificarlo, porque es una estructura súper pequeña, pero ya les voy a mostrar cómo se ve. Fíjense cómo tiene que estar posicionado el paciente para que yo pueda ver el codo. A veces es difícil pedirle, incluso a veces ustedes intentan, el paciente tiene que estar así, yo tengo que estar aquí. Entonces es complejo. Pero si no, esta es la otra opción. Pacientes de cúbito dorsal, ¿sí? Con el codo en flexión y yo me voy hacia la parte posterior. ¿Sí? Pero si mi paciente ya estaba sentado, no le voy a pedir que se eche. Entonces, ya sentado, le pido que haga, que apoye la mano y que flexione el codo. Entonces, ¿qué es lo que voy a identificar? Siempre vean primero la estructura ósea. Primero la estructura ósea. Esto, ¿ven esta fosa? Sí, fosa olecraniana. ¿Sí? Entonces, fosa olecraniana, olecranón, ¿sí? Fosa olecraniana con el olecranón. Y acá, ven esta imagen. ¿Ven cómo este es músculo, unión miotendinosa y tendón? Bueno, este es el músculo tríceps con su tendón, insertándose en el olecrano. Esta es una pista en eje corto, es decir, en eje transversal. Este se ve así. Y acá se ve el tendón. ¿Sí? Acá se ve el tendón. Este lugar, la fosa olecraniana, es un sitio frecuente de derrames articulares. Entonces, podríamos llegar a ver derrame articular en la fosa olecraniana porque es parte del recinto posterior de la articulación del codo. ¿Sí? Además, superficialmente puedo ver bursitis. Nunca se confundan. Si ustedes ven líquido a este nivel, no piensen que es una bursitis, porque la bursa es superficial, la bursa está debajo de la piel, básicamente. ¿Dónde voy a encontrar bursitis a este nivel? ¿Sí? ¿Cuándo está presente? Porque si no es una bolsa de contenido virtual, como cualquier bolsa. ¿Sí? Sigamos. Les había dicho que podemos ver el nervio cubital. ¿Sí? Podemos ver el nervio cubital. Para eso yo tengo que ubicarme en el lado interno del codo. ¿Sí?
Entonces, hay varias formas. El paciente así, yo me puedo ir hacia el lado interno del codo y ver apoyar el transductor en el corto. Un extremo tiene que estar apoyado en la epitropia y el otro en el olecrano, ¿sí? Pero si no, le pido a mi paciente que haga esto y puedo apoyar el transductor acá. ¿Qué es lo que tengo que identificar? El nervio pasando a través del canal epitroplear. ¿Por qué se llama canal epitroplear? Porque este nivel el número tiene la epitropia, ¿sí? Entonces, hacia adentro la epitropia y hacia afuera el olecrano, ¿sí? Epitropia del húmero, olecrano del cúbito. Por el medio pasa el nervio cubital. ¿Cómo se ve en la imagen? Se ve así. ¿Ven esta imagen redondeada? Este es el nervio cubital. Este es el canal, ¿sí? Este es el canal. Acá está el húmero, ¿sí? El húmero con la epitropia, y acá está el olecrano. ¿Sí? El nervio cubital está más apoyado hacia la epitropia o al húmero. Fíjense, señalizado con esta imagen en verde. ¿Sí? Otra vez. Y acá, el tendón del tríceps. ¿Sí? Entonces, esta imagen, esta posición solo me sirve para ver el nervio cubital. ¿Y por qué me importa el nervio cubital a este nivel? Por neuropatías de atrapamiento o incluso por problemas de subluxación del nervio. A veces el nervio se sale del lugar, se sale del canal y puede ser un problema. ¿Sí? Esto corresponde a toda la parte normal. Es decir, ya vimos indicaciones, protocolo de estudio, sonoanatomía, ¿sí? Sobre todo el protocolo, que es lo que más me interesa. Vamos a parar acá porque al final vamos a ver las imágenes patológicas, ¿sí? Voy a ver la hora. ¿O no antes me dicen la hora? 15:22. Bien, 15:22. Vamos a hacer un receso a las 4 de la tarde, ¿sí? De 4 a 4:30.